Muy buenos días, un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Realmente es un agrado poder encontrarme y compartir con ustedes algunas de las experiencias vividas desde la Rectoría de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con especial afecto saludo al señor rector, que me honra con su presencia. Un querido amigo desde Chile, Padre Ángel Rodríguez, y por supuesto al profesor Ronnie Correa y al Padre Santiago, que están en la trinchera. He titulado esta charla Universidad y Sociedad, el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y quisiera comenzar diciendo que desde sus inicios, en el siglo XIII, XIV, las universidades han sido parte del tejido social de las ciudades en las que estaban ubicadas. Aquí ven ustedes un cuadro pre-renacentista en que está la cátedra, el profesor sentado en su cátedra, y aquí una venta de botas. Por lo tanto, la universidad como una oferta que era parte del mercado, del lugar de encuentro de los ciudadanos. Pero esa relación tan íntima, tan cercana a la universidad, se fue perdiendo con el tiempo y finalmente se creó este concepto que el término torre de marfil está tomado de la nomenclatura o de la literatura anglosajona, de la Ivory Tower, ¿no? Estas universidades que son como ciudadela muy presente en la ciudad, algunas de ellas marcando una determinada área geográfica, y sin embargo muy inmersas en sí mismas, muy ensimismadas. Este es el concepto de la Torre de Marfil. Bueno, esas torres de marfil están desapareciendo, las universidades se están incorporando cada vez más al estudio de los problemas de la sociedad, de problemas reales, a veces planteados por la empresa, pero muchas veces planteados por la sociedad civil, van surgiendo líneas de investigación y por lo tanto estamos iniciando una nueva era en la cual ahora las sociedades del siglo XXI explícitamente le están pidiendo a sus universidades que se saquen el birrete académico y se pongan un hard hat, un sombrero, ¿verdad?, de constructor y se adentren a estudiar, a plantearse los problemas, los grandes problemas que interesan a las sociedades de todo el mundo. Yo quería contarles entonces, en este contexto general, este cambio de época dentro de la historia de la institución universitaria, cómo se vivió en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante la década en que tuve el honor, la responsabilidad de liderarla. Pero antes de decirle qué aconteció en esa década, yo quiero invitarlo a una mirada que puede ser interesante y significativa para ustedes y tiene que ver con el desarrollo de la Universidad Católica desde su fundación en 1888. De paso decirle que es la Universidad Católica de nuestra región más antigua en cuanto a funcionamiento ininterrumpido, la más antigua en cuanto a fecha de creación en la Universidad Pontificia de México. Sin embargo, estuvo clausurada por la Revolución Mexicana durante 30 años. La Universidad Católica, desde la fecha de su fundación hasta aproximadamente 1950, corresponde a lo que podríamos tipificar como una universidad docente. ¿Qué significa una universidad docente? Una universidad que está principalmente, siendo exclusivamente dedicada a la formación de profesionales, donde no se hace investigación, donde la mayoría de los profesores no tienen estudios avanzados, me refiero a maestría o programas de doctorado. Por lo tanto,
60 años o más de 60 años, ustedes saquen bien las cuentas, de una universidad marcada en un modelo, en un estilo centrado en eso. Sin embargo, a partir de la década de los 50, ¿qué empieza a ocurrir? Surgen grupos de investigadores de tiempo completo en la Facultad de Medicina, en las áreas de biología, de fisiología, de fisiopatología, y estos profesores comienzan a sustentar un doctorado en ciencias biológicas, que por lo demás es el doctorado más antiguo en ciencias biológicas de nuestro país. Y por lo tanto la universidad comienza una nueva etapa. Inicialmente con bastante lentitud, con mucha cautela, comienza a crear, a fortalecer estos núcleos de investigación y a crear otros núcleos de investigación en otras facultades. Y por lo tanto, entre 1950 y 1975, un lapso por lo tanto de 25 años, la universidad puede ser considerada una universidad docente, esencialmente docente, pero que además hace investigación. Y porque hace investigación, es capaz de sustentar algunos programas de doctorado. Si uno se pregunta qué es un programa de doctorado, en el fondo es un programa de formación de investigadores independientes. A partir del año 75, aproximadamente, estas son como las fechas históricas, ¿verdad? Cuando dice tal época se inicia con la caída de Constantinopla, es una manera de decirlo, digamos. Hay muchos procesos que subyacen en esto. Entre 1975 y 1990, la universidad comienza lo que la Universidad de Lota está haciendo ahora. Manda a formarse al extranjero, manda a doctorarse profesores jóvenes ahora en un arco disciplinario mucho más grande. Había empezado con las ciencias naturales y ahora comienza a doctorar personas en el ámbito de la educación, de las ciencias sociales, de las humanidades. Y a medida que estos jóvenes retornan con su doctorado, se establecen como investigadores independientes, la universidad va encontrando también maneras de sustentar nuevos programas de doctorado. Por lo tanto, en esa etapa la universidad adquiere esa otra connotación. Una universidad esencialmente docente que tiene capacidad de investigación y que además adquiere ahora la capacidad de formar doctores. Entre 1990 y el 2003-2005, ese caminar se acentúa, se profundiza. La universidad multiplica su número de académicos investigadores y al mismo tiempo multiplica el número de doctorados. En ese lapso, la universidad pasa de publicar lo que están publicando ustedes, 10 a 15 publicaciones indexadas internacionalmente al año, a 150, y después a 250. Ya el año 2003 está publicando alrededor de 500 trabajos indexados internacionalmente al año, y sus doctorados son 12, en un arco amplio de disciplinas. ¿Qué ocurre a partir del 2003? La universidad inicia una nueva etapa de su desarrollo. Con todas estas capacidades académicas instaladas, ahora comienza a involucrarse directamente con su entorno. Comienza a participar en la elaboración, la aplicación, la evaluación de políticas públicas. Comienza a enfocar su investigación en temas candentes, algunos de ellos importantes de resolver, de la sociedad chilena. Y esto que les he dicho, si uno lo grafica ahora y lo proyecta en el tiempo, le da esta imagen de lo que fue el desarrollo de esta universidad. A ver si se lo explico.
está graficado lo que ocurre en la universidad en intervalos de 5 años, desde 1950 hasta 1910. Y aquí ustedes ven el porcentaje, 100% de lo que había el año 2010, vale decir, si el 2010 teníamos 2.300 profesores, creo que el 2010 más, teníamos ya 2.500 profesores, de los cuales 1.500 eran de tiempo completo. Pero si tenemos 2.500 profesores, ¿cuántos teníamos el año 1950? El 18% de ese total. Entonces ustedes ven cómo ha ido aumentando el número de profesores. Aumentó muy rápidamente en la década de los 60, de los 70. Chile entró a un periodo muy complejo político y socialmente después del golpe de Estado del año 73. La universidad no creció, no tenía recursos para crecer y después siguió creciendo. Vean ustedes la investigación en la línea verde. Miren ustedes lo que publicaba la universidad hasta el año 75, un crecimiento muy lento, muy gradual. Y aproximadamente el año 85 la universidad comienza a crecer en su número de publicaciones y crece exponencialmente, al punto que entre el año 2000 y el año 2010 duplica el número de publicaciones. En este momento la universidad ya sobrepasó las 1.200 publicaciones anuales. Lo mismo pasa con los doctorados. Se fijan ustedes, la línea de los doctorados va en paralelo, con un desfase, porque la universidad primero construye sus núcleos de investigación y una vez que estos núcleos tienen las características necesarias como para sustentar un programa de doctorado, va creando un programa de doctorado. Y en este lapso duplica duplica el número de doctorados. Tenía 12 doctorados el año 2000, termina con 29 programas de doctorado el año 2010. En la actualidad tiene 31 programas de doctorado, todos acreditados por la agencia, la Comisión Nacional de Acreditación. Y la última línea tiene que ver con la involucración de la universidad con su entorno. Esto medido de varias maneras. Número de centros interdisciplinarios que están abocados a problemas de la sociedad, patentes, innovación tecnológica, es un indicador compuesto de una serie de otros parámetros. Y ustedes ven que la universidad, a fines de la década de los 60, estuvo muy involucrada. Una época tremendamente ideologizada en Chile, era el Chile de la pre-revolución para muchos. La universidad estuvo sacudida por una reforma universitaria, creó un gran centro de estudio de la realidad nacional, estuvo realmente muy involucrada, cosa que pasó después durante la época de la intervención militar, que comienza a recuperarse gradualmente y a partir del año 2000 se produce esta explosión de involucración con la sociedad. Con este gráfico, ¿qué quería mostrar? Que las universidades no crecen a salvo, crecen gradualmente, pasan por periodos que las cosas se aceleran. No son fenómenos lineales, son fenómenos complejos, los cuales el contar con ciertas cosas favorece el paso a una etapa siguiente. Ustedes pueden hacer alguna analogía, yo no la voy a hacer, pero pueden preguntarse en qué etapa estará la UTPL, ¿verdad? Por aquí, por acá, pero seguramente va a llegar un momento en que ustedes van a vivir esta etapa de crecimiento rápido, explosivo, de transformarse de una universidad principalmente docente, como son ahora, en una universidad docente de investigación con doctorado y, por supuesto, ya no está involucrada con la sociedad que la rodea, pero más involucrada aún. Ahora, esto de la Universidad Católica involucrada, ¿en qué consistió básicamente? Y ustedes ven en primer rubro las comunicaciones externas. La universidad dijo, la sociedad chilena entiende poco la educación superior, sabe que formamos profesionales, pero sabe y entiende poco más de lo que
sucede, de lo que acontece en la universidad, de las cosas que la universidad hace, tenemos que aprender a contarlas, tenemos que comunicarle a la sociedad cuál es el valor que la universidad entrega a la sociedad, cuáles son los bienes públicos que produce. Segundo, somos una universidad que tiene una identidad católica, que supone, por lo tanto, una institución que tiene una cierta mirada al mundo, que se rige, por así decirlo, por una determinada mirada antropológica, en una cultura que no siempre le es favorable. Por lo tanto, uno de los componentes de nuestra misión es el diálogo cultural. Diálogo en el cual vamos a hacer saber nuestro pensamiento, nuestros puntos de vista sobre una serie de cosas que acontecen en la sociedad. El tercer rubro fue el participar activamente, involucrarse activamente en las políticas públicas. El tercer eje, que tiene que ver con políticas públicas también, pero adquiere tal importancia que va más allá de la discusión de la política, viene la acción en torno a políticas públicas, y es desarrollar modelos de intervención social. ¿Con esto qué quiero decir? Les voy a dar ejemplos después. La universidad comenzó a desarrollar su programa de medicina familiar el año 1992-93. En esa época solamente la Universidad de Chile ofrecía un programa de medicina familiar, pero un programa muy reducido, muy circunscrito en cuanto a la influencia que tenía en la Escuela de Medicina. De hecho, ni siquiera pertenecía a la Escuela de Medicina, sino que a la Escuela de Salud Pública. Nosotros, en cambio, pensábamos que por el camino de la salud familiar podríamos abordar de una manera mucho más integral, técnicamente eficaz y al mismo tiempo mucho más humana la medicina ambulatoria, que en un 80% de los casos es la salud pública, la atención a la cual accede gran parte de la población chilena, incluyendo aquellas que tienen menos recursos. Por lo tanto, nos propusimos, en un esfuerzo que duró 15 años, de convencer con hechos a la salud pública que el modelo de salud familiar era mucho mejor que el modelo tradicional de atención primaria en salud. Ese es un modelo de intervención social el cual la universidad se abroga de alguna manera una tarea que en estricto rigor no le corresponde, pero la encuentra tan consonante con su visión antropológica, con sus convicciones, con sus valores, que dice: yo voy a establecer este camino y veremos después si me siguen o no me siguen. Y finalmente, el tema que tiene que ver con producción, economía, emprendimiento, innovación, y nos parecía que la universidad podía entregar mucho y estaba haciendo en esa época bastante poco en este camino. Estos son los ejes entonces que la universidad estableció como su prioridad. Ahora, brevemente, ¿qué hicimos en comunicación externa? En esa época la universidad tenía control, era socia mayoritaria de un canal nacional de televisión y por lo tanto aprovechaba el noticiario central, que tenía una altísima audiencia, muchas veces lideraba la audiencia la televisión chilena, para poner noticias relevantes de la universidad. Y el decir noticias relevantes no era simplemente anunciar que se organiza un seminario, que acontece esto o lo otro, sino que cuando la universidad tenía algo que contarle a la sociedad, que le parecía que debía ser de interés, la universidad lo comunicaba. Y también la universidad distribuyó en los medios de comunicación un manual de expertos para que los periodistas, si tenían que escribir alguna crónica sobre algún tema que ellos consideraban interesante en el ámbito político, social, cultural, etc., si querían conversar con algún experto en ese tema, pudieran tomar este manual, donde estaban los nombres de profesores con los respectivos teléfonos, y los llamaban y los profesores respondían las preguntas. Por ese camino y por otra estrategia, que fue distribuir en los medios de comunicación la revista de la universidad, que se llamaba Visión Universitaria, donde había noticias
de los resultados de trabajo de investigación, la universidad lentamente se fue abriendo un espacio que no tenía en los medios de comunicación, y aquí ven ustedes los resultados. En este gráfico se muestran los artículos medidos en centímetros columna que publicaban sobre la universidad del año 2000, eran alrededor de 18.000. El año 2006 llegamos a 60.000 centímetros columna. O sea, este fue el impacto que tuvimos, y la universidad adquirió una presencia inédita en los medios de comunicación. En cuanto al diálogo cultural, tal vez el aporte más valioso que logramos fue crear una encuesta nacional, que es la encuesta nacional bicentenario, sobre qué opinan los chilenos. La idea era, en un país donde seguramente en Ecuador es lo mismo, surgen con frecuencia debates legislativos en torno a la ley del divorcio, la ley del aborto terapéutico, etc. Cosas que de una perspectiva antropológica cristiana aparecen como amenazas para la familia, amenazas para la vida. Muchas veces se dice, es que esto es la posición conservadora, pero la mayoría de los chilenos son bastante más progresistas, pero nadie le había preguntado a los chilenos, eran intuiciones, opiniones. ¿Qué opina Chile? ¿Qué opina el Chile profundo, digamos? Y entonces hicimos esta encuesta nacional que tuvo un impacto increíble, porque quedaron en evidencia cosas que la gente no se imaginaba. Por ejemplo, que en Chile el número católico es algo menor de lo que se imagina, de lo que la gente pensaba, pero que la creencia religiosa la tiene el 95% de la población, que menos del 5% de los que se creen ateos. Que, por ejemplo, la devoción a la Virgen María la tienen el 75% de los evangélicos. Por ejemplo, ustedes ven la potencia de las tradiciones culturales de raigambre religiosa manifestado en las creencias populares. El 80% de la población estaba en contra de un aborto, aún en situaciones extremas. Por lo tanto, una posición muy provida. En fin, a partir de ese hallazgo, la universidad ahora puede hablar con autoridad. Cuando se dice los chilenos opinan qué cosa, a ver qué dice la encuesta, qué opinan los chilenos. Esto es lo que opinan los chilenos, señor. Este es el Chile que refleja. Un Chile que tiene una serie de contradicciones. Un Chile en el cual la gente se casa para toda la vida, pero las desavenencias patrimoniales hacen que la mayoría de la población se declare poco contento, poco feliz dentro de su matrimonio, por ejemplo. Curva que va mejorando a través de los años. Los viejos que perduran casados son más felices que los jóvenes que tienen 10 años de matrimonio. En fin, les cuento todo este anecdotario para que ustedes se den cuenta de algo tan simple, tan complejo de hacer bien hecho, porque esto metodológicamente tiene que ser impecable. Sin embargo, le da a una comunidad universitaria una herramienta tremenda respecto a quiénes son los jóvenes, las familias de dónde provienen, que yo estoy educando, en qué país estamos construyendo. Después, en cuanto a diálogos culturales, hicimos una serie de conferencias que también tuvieron un gran impacto y que se llama La UC Mira a Chile. Y discutíamos el tema que nos parecía en ese momento de actualidad. El cambio climático, el concepto de la heroicidad, las drogas, el trastorno de la alimentación. Como ustedes ven, una agenda tremendamente variada. Y convidamos a esos paneles personas que tenían alguna autoridad sobre el tema, que venían de fuera de la universidad, y los hacíamos dialogar con dos profesores de la universidad. También exposiciones artísticas en las cuales escogíamos muy bien a qué artista vamos a promover. Y aquí les estoy mostrando una que tuvo un gran impacto y que la universidad recibió un premio nacional por haberla podido organizar, que era la fotografía del artista plástico Chuck Close. La universidad tiene un instituto de música
y decidimos un instituto de música que monta óperas de muy buen nivel, cantan profesores, cantan alumnos provisorios, y esto era como una ópera de bolsillo, se daba para audiencias de la universidad, pero a su vez de gran calidad, decidimos masificarla. Y aquí están viendo ustedes una representación de la ópera El Rastro en el Serrallo, que la vimos en la Plaza de Armas de Santiago, ante una audiencia de 3.000 personas y esto gratis. Entramos al tema de las políticas públicas. Acá la universidad creó un centro de políticas públicas como un pequeño grupo de reflexión, de estudio, de análisis, de iniciativas legislativas, de temas que estaban en el debate, algunos de ellos emanados de consultas que venían incluso de los procesos legislativos. Creó el Centro UC de la Familia, dedicado principalmente al estudio de las políticas públicas relativas a temas de integridad familiar y temas, además de relaciones parentales, en fin, todo lo que tenga que ver, todo lo que sea relevancia para la familia. Dada la ubicación geográfica de Chile, que tiene un extremo norte que está dentro de la zona tropical y un extremo sur que está en la zona antártica, pensamos que Chile podía ser un país donde quienes estaban investigando el cambio global tendrían la posibilidad de realizar estudios comparativos interesantes. Creamos, por lo tanto, el Centro de Cambio Global. Creamos el Centro de Patrimonio Cultural, pensando principalmente en salvar, rescatar, restaurar lo que no han botado los terremotos todavía en Santiago y en las regiones aledañas. Un centro muy importante, y fue el primero que se creó en Chile con apoyo importante del Estado, el Centro de Estudio de Políticas y Prácticas Educativas, orientado a cuáles son las prácticas de aula que impactan más y positivamente en el aprendizaje. Y esto tanto a nivel escolar como también de educación superior. Hace mucho tiempo que la universidad tiene un instituto de estudio urbano que es bastante prestigiado, pero el instituto estaba un poco disperso respecto a su foco y a sus prioridades. Y entonces nos centramos en un problema que era muy urgente en ese momento y es la temática que está desarrollando ahora con mucha fuerza, que era el ordenamiento territorial. Que el Instituto de Estudio Urbano entonces se involucró en temas tan significativos como, por ejemplo, ¿aumentamos o no aumentamos el área urbana de Santiago? Por lo tanto, la pregunta es, ¿nos tragamos 15.000 o 20.000 hectáreas adicionales de tierra de cultivo agrícola para poner casa o densificamos la ciudad? Es una pregunta cuya respuesta tiene un impacto tremendo en el desarrollo urbano. Ese tipo de temas. Y finalmente, para ayudar a instituciones de beneficencia que estaban involucradas en un arco de cosas, desde la atención de tercera edad a niños con problemas sociales y otras, lo hacían con muy buena voluntad, pero con pésima gestión. Organizamos un centro de emprendimiento solidario que básicamente aporta asesoría en gestión de instituciones de beneficencia. Ahora, dentro de las políticas públicas, tal vez uno de los programas de mayor impacto se llama Puentes UC. Puentes porque comunica a la universidad con problemas reales que surgen desde los municipios. Y es un programa que funciona con temática que proponen los municipios y que la universidad resuelve con un equipo de trabajo liderado por un profesor e integrado por alumnos generalmente de los cursos superiores, pero también pueden ser alumnos jóvenes dependiendo de la naturaleza del problema que se aborda. Y ahora vamos a lo que yo le decía, es tal vez una de las cosas más difíciles y más novedosas que fueron el modelo de intervención social. En el ámbito de la educación, la universidad
asesorada por gente de la Universidad de Los Ángeles, California, adaptó un programa de introducción temprana de lectura y de matemática. No sé exactamente qué significa la sigla ILEM, pero es algo así como lectura y matemática. El Estado de California lo había desarrollado para la nivelación escolar de los hijos de inmigrantes mexicanos. Y entonces empezamos a aplicarlo en los grupos más vulnerables de escuelas públicas. Intervenimos algo así como tenemos un convenio en un municipio que está a 800 kilómetros al sur de Santiago, en un lugar que se llama Talcahuano, pero alrededor de Santiago tenemos, en total deben ser 40 escuelas donde la universidad está aplicando este sistema con muy buenos resultados. En Chile todos los años hay una prueba de evaluación de conocimientos escolares, que la prueba CIMSE se llama, se toman los cuartos básicos y los segundos medios, cuánto han aprendido los niños. Todas las escuelas intervenían, han demostrado excelentes resultados. Después la universidad creó el primer programa en Chile para niños con talento académico, pero, y ahí está el sello de nuestra identidad, lo hizo para niños de escuelas públicas, no de escuelas privadas. Y es un programa que ha tenido tal éxito que en este momento hay 4 de estos programas administrados por otras universidades, algunas privadas y otras públicas en Chile. Se llaman el programa Penta UC. Después creó un gran centro de medición y evaluación que está orientado principalmente a la medición escolar y posiblemente a alguna de las pruebas de selección universitaria en el futuro. Este centro fue creado para poner un pie en un problema que era candente. Se trataba de la evaluación de los docentes. El colegio de profesores se oponía tenazmente a que los docentes de escuelas fueran evaluados. El ministerio quería hacerlo y la discusión se centraba en que no hay un método bueno para hacer una evaluación docente. Y el Centro MIDE-UC desarrolló un método que es muy complejo, que incluye desde pruebas de conocimiento a los profesores hasta filmaciones, grabaciones de clases en los cuales se evalúan una serie de parámetros. Y en este momento el Centro MIDE-UC está a cargo de la evaluación de los profesores del Estado. Y además es el centro que redacta, que prepara los exámenes que se usan para la evaluación de conocimiento escolar en las pruebas CIMSE. Después un proyecto muy hermoso. La universidad tiene una fundación que se llama Fundación de Vida Rural, que fue creada a mediados del siglo pasado para la promoción de la familia campesina. Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado profundamente, hay mucho menos ruralidad que antes, menos pobreza rural, y la fundación empezó a incursionar en algo nuevo, que era la alfabetización digital. ¿En qué consiste? Ir a barriadas de gente de menor ingreso, contactar, por ejemplo, a los microempresarios, a las abuelas que quieren comunicarse con sus nietos, etcétera, y enseñarles a usar un computador. Un programa que ha atendido a más de 70.000 personas, que se da a lo largo de todo Chile y consiste en algo tan simple como un camión grande con un remolque donde hay 25 consolas de computadores y se le enseña a las personas a usar el computador. Ahora, esto en el ámbito de la educación. En cuanto a modelos de intervención social, y aquí retomo la historia que le estaba contando de la salud familiar. El año 2002, la universidad tuvo una oportunidad increíble, que fue un gran benefactor que quería hacer algo por la salud de las personas más pobres, que se acercó a la universidad y nos plantea que quiere crear un hospital.
Y yo lo convenzo de que no hay necesidad de camas hospitalarias, que donde el sistema de salud pública está naufragando a nivel de la atención primaria, y que por lo tanto necesitamos centros de atención familiar y crea 3 centros de salud familiar que atiendan a 60.000 personas con el modelo de salud familiar. Y a partir de la creación de estos modelos, de las evaluaciones que ahí se hacen, de las innovaciones que se introducen en este momento, todo el sistema de salud pública en Chile se está convirtiendo al modelo de salud familiar. Y son nuestros profesores, nuestro personal de salud el que está dando todas las charlas de capacitación para reconvertir el sistema. Dentro del ámbito de la salud familiar, un proyecto que la Escuela de Enfermería tenía desde hace mucho tiempo y que ahora adquiere escala a nivel nacional es el autocuidado, que consiste en énfasis en la educación en salud, sobre todo para los pacientes crónicos, que los pacientes con hipertensión, con diabetes, sepan cuidarse, qué tienen que hacer y a quién recurrir en el momento adecuado. Un programa nuevo también es el programa de cuidado paliativo, cuando hay poco que la medicina pueda ofrecer a un paciente que está en una etapa terminal, ayudar al buen morir. Que ese tramo tan complejo para la vida de la persona y la vida de la familia se dé en las condiciones mejores posibles. Aquí nuevamente estamos nosotros liderando un proyecto piloto que ya está siendo replicado por el Estado. Y finalmente, en la vivienda social, un proyecto que sale como spin-off, como una oportunidad que se crea del programa Puentes de Políticas Públicas, que es un nuevo concepto de vivienda social, y se genera el proyecto Elemental, que establece, para que ustedes vean el impacto que pueden tener cosas bien hechas, se establece como el nuevo modelo, el nuevo concepto de vivienda social unifamiliar en Chile. Y en este momento, el proyecto Elemental y ese concepto está siendo aplicado en México, en Colombia y en la zona de reconstrucción del terremoto devastador que tuvo China hace 10 años. Los chinos están importando este modelo. Ahora, en el ámbito de la innovación productiva, la universidad crea la Fundación COPEC-UC. COPEC es como, no sé, creo que Repsol puede ser aquí una distribuidora de gasolina, una red de distribución de gasolina. COPEC es una red de distribución de gasolina, pero además tomó el nombre de un conglomerado de negocio muy importante que tiene celulosa, tiene pesquera, es uno de los grupos económicos más potentes en Chile. Y crea con la universidad una fundación que es un fondo de investigaciones para desarrollar productos naturales en forma sustentable. Después un programa, tráiganos su buena idea y nosotros le ayudamos a patentar lo que Chile inventa, para promover patentamiento y eventualmente que la universidad pudiera desarrollar y participar en sociedad. Un programa de emprendimiento, EmprendeUC, que es un programa nacional de emprendimiento. Una gran incubadora de negocios, la más exitosa en el ámbito universitario chileno, que se llama IncubaUC. Y para sustentar los proyectos que egresan de la Fundación COPEC, que son todos proyectos que necesitan tener, digamos, como producto final algo patentable o con propiedad intelectual protegida, o los proyectos EmprendeUC, este fondo de inversiones en que la Fundación COPEC aporta 1/3 del capital y el Estado de Chile, a través de su mecanismo de fomento al emprendimiento, 2/3 del capital, y es un fondo de $18 millones como capital de riesgo para el proyecto de emprendimiento. En cuanto a transferencia tecnológica, está TikTok, que es una empresa de servicio de la Escuela de Ingeniería. Es un proyecto muy grande para que ustedes más o menos cuantifiquen el volumen de TikTok. Piensen ustedes que tiene ventas superiores a $50 millones, y es de la Facultad de Ingeniería y administrado por la Facultad de Ingeniería. Después la universidad participa en 3 consorcios tecnológicos, con el sector vitivinícola, con el sector productor de fruta, con un sector biomedicina farmacéutico y un sector, son 4 consorcios de ingeniería renovable. ¿En qué consisten los consorcios?
Son sociedades anónimas en las cuales el capital lo aportan las empresas del sector, financian investigaciones que realiza la universidad sola o con socios nacionales o con socios extranjeros y van desarrollando una agenda respondiendo temas que le interesan a ese sector productivo. También la universidad tiene a escala menor que los consorcios, centro de desarrollo productivo en el ámbito de la minería, de las maderas y de genómica vegetal. Ahora, en cuanto a la empresa, apoyo a las empresas, que es el otro rubro dentro de este ámbito, es el Centro de Gestión de Calidad, que está orientado principalmente al rubro de la construcción para mejorar la eficacia de las obras. Tiene a través de su empresa de ingeniería, pero también de otras unidades, una venta de servicios muy importante en cuanto a la certificación de productos y un programa orientado al apoyo de la gestión de la pequeña y la mediana empresa. Con esto